Momento, Daniela, Lina, Paola, Tania, Verónica, y vamos a comenzar nuestra sesión del día de hoy. Quiero saludarlos, agradecerles por su comprensión. Gracias, Paola. En la sesión anterior, la verdad, Gracias, profe. ¿cómo estás, Lina? Me tocó ir al médico, tenía un problema de riñones, por eso no pude compartir con ustedes en esa sesión. Sin embargo, les coloqué los videos de los grupos que había tenido la sesión los días anteriores y espero les haya ayudado en la solución y comprensión de los temas. Sin embargo, aquí vamos a hacer algunas aclaraciones, algunas precisiones. Ya he estado revisando los trabajos que me han enviado, ya les he calificado algunos, me quedan pendientes varios por revisar. En el transcurso del día voy haciendo la revisión y la retroalimentación. También quería recordarles que hoy estamos empezando nuestra última semana de clase. Nuestra programación va oficialmente hasta el día viernes. Entonces voy a compartir la pantalla para que podamos revisar cómo está el cronograma. Muy bien, entonces vamos a revisar. Aquí voy a colocar la pantalla, vamos a moverla a este lado. Hoy 4 tenemos sesión y vamos a explicar las actividades de S4, S5 y vamos a trabajar un nuevo tema que es S6. El día miércoles tenemos el tema S7 y vamos a trabajar, hacer un cuestionario durante la sesión. Yo primero hago la explicación del tema y luego les habilito el cuestionario que van espera que aquí me están escribiendo. Profe, que William no se puede presentar porque tiene que trabajar, que él te mandó un correo. Listo, no hay problema, Daniela. Les estaba diciendo entonces que el miércoles haremos la explicación del tema S7 y ese día hacemos el examen. Y el viernes hacemos la explicación de dos temas que no son evaluables, que son S8 y S9, pero que son importantes que ustedes los comprendan, los revisen y los analicen. Ese es como el cronograma de esta semana. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud, antes de comenzar a hacer las explicaciones correspondientes. No, señora. Muy bien, entonces vamos a pasar a S4. S4 es voy a cerrar este cronograma. S4 era uno de los temas que íbamos a tratar el día miércoles, que seguíamos revisando la función sí, y íbamos a comenzar a ver la función moda.1, contar.sí, sumar.sí y algo más del formato condicional. En algunos compañeritos ya me han enviado los ejercicios y sin embargo hay algunas observaciones para hacer. ¿Cuáles son las observaciones? Por eso lo estoy repitiendo acá. En el ejercicio que se llama sección, me están pidiendo que con la información presentada encontrar los resultados planteados. ¿Cuáles son los resultados planteados? Contar las sesiones que acaban con la letra A, contar las sesiones que acaban con la letra B y contar las secciones que acaban con la letra
C. Es decir, ya yo no voy a hacer una cuenta de las secciones, ya no voy a contar las secciones en general. Si lo hiciera de esa manera, pues simplemente era con la función contar. Y el rango que voy a contar es este de acá. ¿Sí? Pero recuerden que si yo utilizo la función contar, debe ser una función que contenga números. Por eso aquí me está dando 0. Entonces, ¿qué función debería utilizar ahí? Contará. Y selecciono el rango. Y acá me dice que hay 13 secciones. Pero en el ejercicio me están pidiendo unas cuentas con una condición, en este caso muy puntual, y es que las secciones que terminen con una letra determinada. Entonces, como ven, no puedo utilizar ni la función contar ni la función contará para obtener esos resultados. Esos resultados voy a obtener con la función contar.sí. ¿Por qué con esa función? Porque esa función me permite escoger un rango y asignar un criterio. Entonces, ¿cuál es el rango que yo debo seleccionar? ¿El curso o sección? En este caso, como el dato o la condición que me están pidiendo es que sea de la sección, pues ese es el rango que debo utilizar. Y en el criterio, pues me están pidiendo que sean las secciones que acaban con la letra A. Ahora bien, observemos cómo está contemplada la información dentro de esas celdas de la sección. En este momento, esa información tiene 3 dígitos y una letra al final. Esos 3 dígitos no me interesan los números ni la información que hay ahí. Entonces existen unos comodines que me permiten pues precisar ese criterio de búsqueda. Es decir, voy a colocar el asterisco, que es el que representa el comodín, y la letra A. Pero como estoy escribiendo texto, esta expresión debe ir entre comillas para que se pueda dar el criterio. Entonces coloco comillas, asterisco, A, cierro comillas, y de esta manera él va en el rango que yo escogí, busca los números que no me interesan, terminados en la letra A. Viene y me presenta el resultado de la fórmula, que en este caso es el número 5. Miremos cuántos datos terminados en A hay. Aquí hay uno, aquí hay otro, aquí está el otro, aquí está el otro, y por acá encontramos el otro. Muy bien, entonces si revisamos serían 5 los valores que terminan con la letra A. Voy a quitarles el relleno. Y lo mismo hacemos con las secciones que terminan en B. Entonces, contar, punto sí, abro paréntesis. Fíjense que estoy en el primer argumento, que es rango. Selecciono mi rango, punto y coma, y voy a definir el criterio. Entonces es comillas, asterisco para el comodín y la letra B. Cierro comillas, cierro paréntesis y de esa manera obtengo el resultado para la letra B. Ya tengo 5 de A, 5 de B, el total son 13, el resultado de C deberá ser 3. Vamos a verificar si es cierto. Contar punto sí,
el rango, punto y coma, el criterio, entre comillas, asterisco y la letra C. Cierro comillas, cierro paréntesis y el resultado es el 3. Entonces, de esa manera, he realizado la cuenta de un rango determinado con una condición. ¿Alguna pregunta? ¿Sí les quedó clara la Profe, explicación, señora? sí nos quedó clara, profe, lo que pasa es que no, o sea, yo no entendí muy bien en el ejercicio que dice temperaturas, en el inciso Bueno, D, E y F. listo. Vamos a explicar otro que también les generó algunos inconvenientes. Espérate, le digo. El de alumnos. Ya miramos los que tú me dices. En el de alumnos, espérate que alguien está llegando. Muy bien. En el de alumnos se está presentando la siguiente novedad. No llamemos error, sino la siguiente novedad. Dice que yo debo generar las notas de forma aleatoria entre 0 y 100. Pues las notas, yo sugiero, o ustedes mirarán si trabajan con el aleatorio punto entre, yo para que sea más rápido voy a tomar de 1 a 100, cierro paréntesis, arrastro aquí y arrastro hasta aquí. Lo voy a hacer hasta el total 1 para que ustedes miren cuál es el problema que se les está presentando. Algunos compañeros me hicieron esto. Cogieron la primera nota y le sumaron la siguiente nota. Y da el resultado. Pero si yo estoy calificando de 0 a 100, porque el resultado me va a dar 144. No tiene sentido. Entonces, para los totales, no se debe tomar la suma, sino el promedio. ¿El promedio de quién? De la nota 1 y de la nota 2. Y de esa manera, ahí sí ya puedo calcular el total. Si quieren, le quitamos las posiciones decimales y ahí sí ya puedo obtener el resultado. Lo mismo sucede si yo quiero calcular el total de la unidad 2, pues va a ser el promedio de las notas 3, 4 y el cuestionario. Y el total del curso va a ser el promedio del total de la unidad 1 y el total de la unidad 2. Siempre que me van a sacar calificaciones, a mí me sacan es el promedio de mis notas, no me las están sumando. Porque si me las sumaran, pues si la calificación máxima es 100 y estoy sacando más de 100, entonces ahí ya hubo algún error, hubo una dificultad. Entonces, por eso quería hacer esa aclaración nuevamente. Bien, sigamos con otros ejercicios que Profe, creo que les generaron, una señora. última pregunta ahí. Dime. Las notas que más se repiten, ¿cómo se sacan? Ah, muy bien. Entonces, la nota que más se repite es con la función moda.1. Vamos a llamar la función moda.1 y dice que devuelve el valor más frecuente o repetitivo de una matriz o rangos de datos. Entonces, esa es la función que necesito. Esa función solo tiene un argumento que puede ir hasta 255 números, nombres, matrices o referencias. En primer momento voy a seleccionar y voy a tomar las notas de las actividades 1 y 2. Si yo le doy Enter y le doy a aceptar, él me está diciendo que la nota que más se repite en ese rango que yo escogí es el número 97.
Ahora, en el ejercicio como ustedes van a hacer la actividad 3, 4 y el cuestionario, entonces pueden hacer lo siguiente. Voy a generar todo el aleatorio para completar esa primera parte. Y luego arrastro hasta aquí al cuestionario. Entonces, como necesito saber cuál es la nota que más se repite, pues obviamente no voy a tomar los totales. Voy a colocar moda.1. Profe, tengo una pregunta. Es que como yo trabajo Dime, en las hojas de cálculo, ahí no me aparece esa función. Exacto. Déjame revisar porque alguien me decía también una pregunta ayer que no encontraron la función buscar, ver si no encontrar, contar. No, y ahora no me acuerdo. Pero hay algunas que son equivalentes. Entonces, si quieres, tú me escribes y yo te digo cuál es la equivalente a la moda.1. Creo que es solo moda. Entonces, en el primer rango, selecciono, señora. Qué pena, profe. Pues es ahí aparece moda sola y ya, no tiene más. Ya miramos la moda sola. Bueno, profe. Entonces, selecciono el rango de actividades 1 y 2, punto y coma, y vengo y selecciono el otro rango, que son las actividades 3, 4 y el cuestionario. Es decir, estoy tomando solo las notas de los estudiantes para saber cuál es la nota que más se repite. No estoy tomando los totales. Entonces, aquí lo que me está diciendo es que la nota que más se repite es el número 73. Vamos a buscar la función moda, solo moda. Moda. Dice, esta función está disponible como por compatibilidad, Esta función está disponible por compatibilidad con Excel 2007 y versiones anteriores. Devuelve el valor más frecuente o que más se repite en una matriz o rango de datos. Es decir, sirve para lo mismo. La función moda y moda.1. Vamos a escoger las referencias. Vamos a pasarnos por acá. Vamos a escoger estos dos rangos. Vamos a escoger 3, 4 y el cuestionario. Y le vamos a dar a aceptar. Aquí no la tomé, perdón. 3, 4 y cuestionario. Le damos a aceptar. Y fíjense que funciona para las dos. Para moda y moda.1. La única diferencia es la versión de Excel. Entonces, si no encuentras la moda.1, con la función moda te puede servir. ¿Listo? Sí, señora, profe. Bueno, me decían que el de temperaturas también les generó problemas. Entonces, miremos acá el ejercicio de temperaturas. Dice que las temperaturas que están registradas fueron durante el mes de agosto del año 2002. El objetivo es aplicar funciones básicas para encontrar información sobre las temperaturas. Se tiene la siguiente lista con las temperaturas diarias promedio de una cierta ciudad durante el mes de agosto. Si la temperatura es menor que el promedio, colocar en la columna observación baja. En caso contrario, normal. Entonces tengo que completar esta observación, pero tengo también que completar este otro cuadrito. Entonces, ¿por dónde debo empezar? Debo empezar por el cuadrito porque no sé cuál es la temperatura promedio. Entonces vengo acá
y lo primero que me piden es la temperatura máxima. Entonces, max, selecciono el rango de las temperaturas, cierro paréntesis y ya obtengo el resultado. Para la temperatura mínima, entonces igual min, selecciono el mismo rango, cierro paréntesis y ya está la temperatura mínima. La temperatura promedio del mes, entonces pues ya aquí me están diciendo que es con la función promedio y vengo y selecciono. Cierro paréntesis y ya obtengo la temperatura promedio. Con este dato ya puedo sacar la observación. Si quieren lo vamos a hacer de una vez. Entonces dice acá que tengo dos condiciones, que sean bajas o que sean normal. ¿Quién es el punto de referencia? La temperatura promedio. Entonces, como tengo dos respuestas, dos posibles respuestas, pues voy a utilizar la función sí. Entonces, si el valor que hay aquí, porque ese es el punto de comparación, es igual a este valor que hay acá, que está marcado como promedio, si eso es verdad, entonces ponga el letrero que diga bajo. Perdón, igual no. Aquí, si B12 es menor o igual, menor o igual al promedio, coloque baja, entre comillas. En caso contrario, diga que es normal. Cierro comillas, cierro paréntesis, y entonces, esa es la observación que aparece. ¿Puedo arrastrar? Sí, puedo arrastrar. Y aquí me va a quedar la observación. Todas las que estén por debajo del promedio, que es 2062, van a ser bajas y el resto va a ser temperatura normal. De acuerdo a lo que me está diciendo el ejercicio. Sigo llenando el cuadrito. Me dice el número de temperaturas menores al promedio. Profe, una pregunta. Dime, ¿Cómo Esteban. pongo? ¿Me puedes volver a explicar cómo se pone mayor igual? Es que a veces a mí me Sí. parece que eso tiene un error porque tiene dos fórmulas. Porque tiene No, igual. no, mira. Siempre se debe colocar primero el símbolo, ya sea menor o el mayor. Ese siempre va primero. Y luego va el signo igual. Mira, si yo coloco primero el igual y luego el mayor, si ves que ya me está dando aquí, me está quitando la respuesta. Sí. Y si yo le diera a aceptar, pues él me dice que hemos encontrado un error de escritura en la fórmula. Y hemos intentado corregir la A, y si ves que él lo coloca de una vez, ¿cómo sería la corrección? Si yo le digo que sí, él de una vez me lo corrige. Es decir, siempre debe ir el signo, ya sea menor o mayor, antes del igual. Entendí. ¿Listo? Sí, Reyes, ¿puedes apagar el micrófono, por favor? Gracias. Ahora vamos a mirar. Qué pena, no me acordaba. Tranquila. Vamos a mirar el número de temperatura promedio. Entonces, ese número, cuando les aparezca esa descripción de número, es una cuenta. No necesariamente tiene que decir cuántas temperaturas están menor al promedio, sino el número de temperaturas menor al promedio. Entonces, aquí utilizamos la función contar.sí. Abro paréntesis. Me vengo al cuadrito, ¿y cuál es el rango? Pues el rango son las temperaturas. Muy bien. ¿Y cuál es el criterio? Entonces el criterio es que sea menor, que es entre comillas,
que sea menor, perdón, acá estoy poniendo mayor, menor al rango de temperatura que es 20,62. Cierro comillas y le doy a aceptar. Entonces, ¿cuántas temperaturas están menor al promedio? Es 16. Esa es una forma. Ahora, la otra forma podría ser la siguiente. Igual contar punto sí. Aquí voy a tomar es el rango de la observación. Punto y coma. ¿Y cuál va a ser el criterio? Entre comillas, que sea igual a la letra baja. Miremos a ver acá porque me quedó 20,6. Pero no me está tomando un dato. Miremos a ver el rango si lo tomé bien. Porque lo que estoy haciendo es, fíjense la condición anterior. Él me está diciendo que todas las temperaturas que sean, ya sé por qué, y acá es donde está porque yo estoy tomándolos estrictamente mayor e igual al promedio, y aquí es menor. Es que me quedó un error cuando le hice la explicación al compañero. ¿Sí ven que ahora sí se equilibraron las respuestas? Porque recuerden que aquí nosotros lo que hicimos en observación fue hacer precisamente esa comparación. Mire, si lo que hay en la temperatura, en el dato de temperatura, es menor o igual al dato de promedio, coloque la letra baja. En caso contrario, normal. ¿Qué me están pidiendo aquí? Lo mismo, que cuente cuántos son las temperaturas menores al promedio. Entonces, las menores del promedio, pues deben llevar la palabra baja. Por eso puedo tomar el criterio con el dato de la temperatura, que en este caso es 20,62, o simplemente con la palabra baja. Y de las dos maneras obtengo el mismo resultado. ¿Sí les quedó claro? Sí, profe. Bueno. Sí, Ahora aquí me dicen, número de temperaturas que sean iguales a 20 grados. Entonces vuelve y juega la función contar, punto sí. Tomo nuevamente el rango. Voy a tomar nuevamente el rango. ¿Cuál rango? Este de acá. Punto y coma. Voy a llamar la función. Y el criterio me están diciendo que sea ahora igual a 20. Aquí no se vayan a distraer porque dice 20 grados, porque lleve el símbolo de los grados arriba. No, aquí estamos comparando, son números, o sea, que sea igual a 20. En este caso, pues es 4. Y lo mismo con el número de temperaturas mayores o iguales al promedio. Lo puedo hacer tomando el rango de temperaturas o tomando el rango de observaciones, cualquiera de los dos. Entonces es igual juntar punto sí, voy a tomarlo con el de temperaturas, punto y coma, y el criterio. Me voy a subir acá, el criterio entonces dice ahora que es mayor o igual a 20,62, cierro comillas, cierro paréntesis y me da 15. Entonces, ese es el resultado de este ejercicio. A algunos compañeros les faltó esta partecita de acá, que la voy a colocar en amarillo. Les faltó obtener estos datos. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Mira este de estados Sí, básicos. profe. Dime. En ese ¿Estados no básicos?
Sí, en ese no sé cómo poner lo de realizar una gráfica de columnas. Ah, Profe, muy bien. yo no entendí cómo hacerlo de número de estados. Número de estados. Muy bien, vamos a explicar esto. Entonces, fíjense que tengo una información acá con unos estados. México maneja estados, nosotros manejamos departamentos. Tienen una superficie que es como el área, tienen un dato de población y a qué región pertenece. Nosotros también tenemos las mismas regiones, la región Caribe, Pacífica, la región de la Amazonía, etc. Entonces es más o menos el equivalente. Y tienen registrados esa información y nos piden completar este cuadrito que está acá. Entonces me dicen número de estados y la superficie de la región. Entonces, en el número de estados, ¿qué función debo colocar? Me están pidiendo que diga cuántos estados hay de la región noreste, de la región norte, de la región centro, sur, sureste, oeste y este. Entonces, ya me están diciendo cuántos. Voy a llamar la función contar.si. Voy a trabajarlo por el cuadrito que me gusta más, que se entiende. ¿Cuál es el rango? Entonces, ¿en dónde está la palabra noreste? Dentro de la tabla grande. Está en la columna B, en la C, en la D o en la E. ¿En cuál está? ¿En dónde encuentro yo la palabra noreste? Aquí en los En la estados, E. En la E, profe. en la E, ¿cierto? Entonces, ese es el rango que debo seleccionar. Porque eso es lo que me están preguntando. Que cuente cuántas veces aparece la palabra, en este caso, noreste. ¿Cuál es el criterio? El criterio es el que está aquí. El que aparece en esa celda, en G14. Ahora, como me van a preguntar varias regiones, entonces yo, para agilizar mi trabajo, fijo el rango inicial de las regiones, le doy a aceptar y él ya me da el resultado. Como ya fijé el rango y puse fue esta posición de celda que va a seguir incrementándose, me queda mucho más fácil arrastrar y completar la información. Fíjense que si yo me ubico aquí en sur y llamo la función, me está tomando el mismo rango y ahora me está tomando como criterio la celda G17, que si observamos al lado dice que está la palabra sur. O sea, no estoy utilizando las palabras, sino posiciones de celda. Recuerden que siempre desde el comienzo les dije, es mejor utilizar posiciones de celda, porque me agiliza mucho más el trabajo. ¿Sí? ¿Hasta ahí entendido? Sí, profesor. Muy bien. Ahora, para la superficie de la región, entonces me está diciendo cuánto suma esas superficies de esos 4 estados de la región noreste. Entonces, en este caso, debo utilizar la función sumar.si porque debo hacer una suma bajo unos criterios, bajo unas condiciones. Entonces vamos a buscar la función sumar.si, vamos a ver si está dentro de las recientes, sumar.si, dice que suma las celdas que cumplen determinado criterio o condición. Le doy a aceptar y la función sumar.si tiene 3 argumentos. El primero, si ustedes se fijan, rango es muy parecido al de contar. Punto sí, lo mismo el criterio. El diferente es el rango de suma, porque en el contar punto sí no está ese argumento. Entonces, fíjense que es lo mismo. ¿Qué rango debo seleccionar para cumplir ese criterio? Pues la región. Vengo y lo selecciono, toda la región.
¿Cuál es el criterio? El criterio es que sea de esta posición, es decir, noreste. Si ven que yo seleccioné G14 y ya aparece noreste al lado. ¿Y cuál es el rango de suma? ¿Qué es lo que yo debo sumar? Las superficies. Entonces vengo y selecciono las superficies y ya obtengo el resultado. Pero como tengo varios criterios, entonces fijo el rango inicial y fijo los rangos de suma para que me quede mucho más fácil completar la información. Y de esa manera ya he completado mi cuadrito. Vamos a escoger este de aquí al final y verifiquemos. ¿Cómo verifico? Mire, el rango de las regiones es el mismo, desde E14 hasta E45. ¿Qué me está cambiando? El criterio, que ya no es noreste, sino es este, la región este. Entonces, de esa manera se ha completado el cuadrito. La compañera dice que no entiende lo de hacer la gráfica de columna para mostrar el número de estados que integran cada una de las regiones. El tema siguiente se trata todo de gráficos, que ya lo vamos a explicar. Entonces, adelantándonos un poquito, cuando yo voy a graficar, es bien importante estar dentro del cuadro o dentro de la información. Piense que si yo me ubico en esta celda y me voy al menú insertar, aquí están las opciones de gráfico. Una es gráficos recomendados, otros son todos los gráficos que hay y los gráficos dinámicos. Los gráficos dinámicos los explicamos el último día de clase, es decir, el viernes. Pero si yo me ubico acá y me vengo, por ejemplo, a los gráficos recomendados, Excel me saca un mensaje que dice que para crear un gráfico debo seleccionar las celdas que contienen los datos que quiero usar. Si las filas y las columnas tienen nombre y quieres usarlos como etiquetas, debe incluirlos en la selección. Entonces, primero no me deja porque no, en la celda que yo tengo no hay datos. Y segundo, me hace una recomendación, que si mi tabla tiene títulos de columnas, que las incluya. Es decir, que debo seleccionar toda la información que yo quiero presentar, incluida desde los títulos. ¿Qué me está diciendo aquí? Que muestre el número de estados. Entonces, no es la cantidad de superficies, sino números de estados. Incluyo solo este rango. No incluyo el total porque el total dispararía la gráfica. Una vez que tengo seleccionado el rango, puedo venir aquí a los gráficos recomendados y él me da, de acuerdo a la información que yo he seleccionado, algunas opciones de gráfico. Voy a cerrar esto. Si yo ya tengo claro qué gráfico voy a hacer, pues simplemente lo selecciono de los que están acá. O me puedo ir a este extremo, donde está la opción de ver todos los gráficos, y me va a salir mi tabla de todos los recomendados o de todos los gráficos. Aquí el ejercicio me dice que sea de columnas. Entonces, aquí estoy en columnas. No me pide un subgráfico. Un subgráfico son estos que están acá. Que hay columna agrupada, apilada, 100% apilada, agrupada en 3D, columna 3D apilada, columna 3D 100% apilada y columna 3D. Usted puede seleccionar si no le están pidiendo el gráfico que usted quiera. Entonces, escojamos este, el primerito que está ahí. Le doy a aceptar y aquí ya aparece mi gráfico que representa el número de estados. Fíjense que este gráfico, sin
sin que yo mire la información de la tabla, ¿qué me está mostrando? Voy a colocarlo más acá para que lo podamos ver. ¿Qué me está mostrando? Yo estoy viendo que el número de estados más alto lo tiene la región central. ¿Cuál es el que tiene menos estados? Está entre sur y entre el este. ¿Sí? Noreste y oeste tienen la misma cantidad. Entonces, la idea de representar gráficamente una información es que yo pueda visualizar esa información a manera de un gráfico. Es decir, esta es una muy buena representación de esa tablita que está en la parte superior. Ahora bien, cuando yo trabajo en gráficos, aparece en la parte de arriba. Voy a ampliar, a maximizar la hoja de Excel para que la puedan ver bien. Cuando yo trabajo gráficos, aparece en la parte superior una barra de herramientas de gráficos propia de ella. Y con esa barra de herramientas yo puedo jugar para que esa presentación de ese gráfico me quede mejor. Es decir, puedo agregar elementos al gráfico y hay una serie de opciones que yo puedo ir mirando. Puedo ir verificando si quiero que quede así. Por ejemplo, esta. Miremos si quiero colocarle etiquetas, es decir, los datos, o en la base, o en el extremo superior. Puedo verificar también el diseño rápido, y también hay algunas opciones que me muestra. Todo esto depende del tipo de gráfico que yo haya seleccionado. No todos tendrán los mismos diseños ni las mismas opciones. Dejemos este. También puedo cambiar colores. Entonces puedo venir y jugar con la gama de colores que hay acá. Y se dan cuenta que también me presenta unos estilos de diseño. Ustedes pueden ir mirando, pueden ir observando cuál estilo les gusta más, cómo lo quieren presentar. Digamos que este dato estaría bien acá. Puedo cambiar entre columnas y filas. Entonces, mira, acá están los números de estado y abajo están las regiones. Si yo cambio, entonces fíjense que las regiones ahora están aquí de colorcito en la parte de abajo. ¿Sí ven? Como quieran mostrarla. Que cambie entre el número de estados y regiones o de esta forma. Si se me olvidó agregar algún dato, entonces me voy a la opción de seleccionar datos y cambio la selección que he hecho. Está también que quiero cambiar el tipo de gráfico, ya no quiero ese, sino quiero uno, por ejemplo, circular. Entonces, con la misma información que he seleccionado, puedo cambiar el estilo del gráfico. ¿Qué sucede aquí? Fíjense que al seleccionar este estilo de gráfico ya los diseños han desaparecido. Entonces, recuerden que todo depende del tipo de gráfico que aparecerán estas herramientas de gráfico. Y por último, en esa barra tenemos mover gráfico, que si no quiero que me quede en esta hoja, sino en una ubicación aparte, le puedo decir que me cree una hoja nueva con el nombre de gráfico de estados básicos o gráfico 1, le doy a aceptar y él viene y me inserta una hoja nueva con ese gráfico que hay ahí. Entonces esa es la parte de gráficos que hay en esa parte. También cuando yo tengo el gráfico, aquí aparecen algunas opciones para trabajar más el gráfico. Tengo elementos de gráfico,
que están parecidos a los que tenemos en la parte superior. Si yo quisiera cambiar el color, el estilo, también lo puedo hacer. O si quisiera filtrar la información, que no me aparecieran todas las categorías, sino, por ejemplo, la región norte y la sureste. Entonces, depende de lo que yo necesite hacer. Por último, si yo quisiera cambiar solo este color de esta tajada, la puedo sacar un poquito, clic derecho. Aquí están las opciones de relleno y de contorno. Entonces coloquémosle, no sé, este color café a esa tajada que yo saqué. ¿Para qué? Para mostrar algo que quiera representar ahí. ¿Alguna pregunta del tema de gráficos? Los ejercicios que me han mandado han estado bien. Los he revisado y no ha habido ninguna observación. No sé si tengan alguna pregunta de esta parte. En este momento estoy pasando lista. Ya pasé lista, ya está aquí la asistencia de todos los que están conectados en este momento. Bien, ¿alguna pregunta? No, profe. No, señora, Muy bien. Entonces, esta hoja ya no. ya no. Entonces pasemos al tema de S6, que son los siguientes temas. Seguimos trabajando con la función sí, pero ahora vamos a trabajar con una función que se llama y, con una función que se llama o, que solitas, trabajadas independientemente, no me dan mucha información, pero que si yo las integro con la función sí, pues voy a tenerlas anidadas y me va a permitir obtener buenos resultados. Y por último tenemos la función buscar B. Voy a pasarme aquí. Vamos a mirar si hay alguna. La lista se genera a medida que se van conectando. Sí, es así. O sea, ya no necesitamos registrarnos en ningún formulario. Muchas gracias, Tania. Entonces, en la función S6, les decía que tenemos estas funciones. Cuando yo tengo dos posibilidades, como en la función sí, recuerden que tengo una posibilidad de que tenga una respuesta verdadera o una respuesta falsa. Si eso lo llevamos al plano lógico, la respuesta verdadera la podemos representar por un 1 y la respuesta falsa por un 0, ¿cierto? Esas son dos posibilidades que tenemos. Pero cuando ya nos piden que no haya una condición, sino hayan dos condiciones, entonces al tener dos condiciones, pues voy a tener 4 posibilidades, ¿cierto? Que sean dos posibilidades verdaderas y dos posibilidades que sean falsas. Y estas las voy a combinar. Entonces, por ejemplo, esto va a ser entrada 1 y esto va a ser la entrada 2. Esas son las posibilidades que tengo cuando yo tengo dos posibles combinaciones, dos posibles pruebas lógicas. Entonces, si yo utilizo la función y la vamos a buscar acá y vamos a leer qué dice esa función y. Dice, comprueba si todos los argumentos son verdaderos y devuelve verdadero si todos los argumentos son verdaderos. Entonces, ¿cuáles son los argumentos? Los argumentos son estas entradas. Y dice que devuelve verdadero solo si se cumplen que sean verdaderos, es decir,
solo que sean 1. Es decir, la respuesta para el I, la única opción que es verdadero es que sean 1 las dos entradas. El resto, la respuesta será 0. Esa es la función I. Miremos la función O. Perdón, O. Ese fue el 0. O. Vamos a llamar la función O. A ver qué nos dice que hace esa función. O. Comprueba si alguno de los argumentos es verdadero y devuelve verdadero o falso. Devuelve falso si todos los argumentos son falsos. Es decir, que en esta función O, la respuesta es verdadera con que alguna de las entradas sea verdadera. La única opción para que sea falsa es que juntas entradas sean falsas. Esa es la gran diferencia que hay entre la función I y la función O. Entonces, un ejemplo de eso sería, si usted asistió a las sesiones en línea y además hizo los ejercicios, el resultado es que aprueba el curso. ¿Sí ves? Entonces aquí está la primera entrada. Asistió. Y hizo los ejercicios. Asistió y hizo los ejercicios. Voy a colocar esto como acá en las entradas, perdón. Y acá estaba el 1 y el 1. Entonces, voy a dejar la tablita nuevamente como estaba. Entonces, aquí está. Usted asistió y hizo los ejercicios, entonces el resultado es aprobó. Asistió, pero no hizo los ejercicios, entonces el resultado es el negativo, no aprobó. No asistió, pero hizo los ejercicios, no aprobó. Y ni asistió ni hizo los ejercicios, no aprobó. Con la función I. Miremos con la función O. Asistió o hizo los ejercicios. Entonces, en este caso, aprobó. Aquí asistió, pero no hizo los ejercicios, de todas maneras aprueba. Aquí no asistió, pero hizo los ejercicios, también aprueba. Y la única forma que usted no aprueba es que no haya ni asistido ni hecho los ejercicios. ¿Sí ven? Entonces, en este caso, mis queridos aprendices, ¿cuál aplico? ¿La I o la O? ¿Qué me dicen ustedes? La I. La I, ¿cierto? Porque ustedes tienen que haber asistido para poder haber hecho los ejercicios. Entonces, fíjense que eso es con la función I o con la función O. Si yo ya me paso al plano de los ejercicios, voy a mostrarles unos que tienen que empezar a realizar con esas condiciones. Aquí en el ejercicio de notas, me dice que a partir de las siguientes notas de las asignaturas de informática de algunos alumnos realizar las siguientes operaciones. Lo primero que debo hacer es obtener el promedio de la nota. Entonces aquí voy a ubicarme y voy a obtener el promedio. ¿De cuáles notas? De Word y de Excel. Listo, calculé el promedio, le quito posiciones decimales. Muy bien. Para el resultado, el alumno ha de haber aprobado los dos módulos por separado. Si no es así, en la casilla no debe aparecer ningún resultado.
Recordar que el aprobado se sitúa en un 60 puntos. Es decir, que yo para aprobar debo haber pasado Word mínimo con 60 y Excel mínimo con 60 para que mi resultado sea aprobado. Entonces vamos a llamar la función sí. Voy a hacerlo en el cuadrito. Y como tengo dos posibilidades, me toca llamar la función y. Abro el primer paréntesis y comparo. Esta nota es mayor o igual a 60, que fue la primera condición que me dieron. Y además, esta nota, la de Excel, también es mayor o igual a 60. Cierro paréntesis para cerrar esa prueba lógica y la función y. Si eso es verdad, el resultado es aprobado. Si no, me dice que no debe aparecer ningún resultado. Entonces, comillas, espacio, comillas. Y le doy a aceptar. Puedo arrastrar. Y en este momento, entonces, si yo vengo y comparo, el primer estudiante, que es Alberto, aparece con 75 en Word y 60 en Excel. Es decir, aprobó. Ana, ¿por qué no pasó? Porque tiene 60 en Word y 30 en Excel. No pasaba, tenía que tener las dos notas en 60. Y así cada uno de los estudiantes que están dentro de la lista. ¿Sí les queda claro entonces cómo es la función y dentro de la función sí? Si tuviésemos más materias, entonces tuviésemos Word, Excel, PowerPoint, Access, y tuviera que hacer esa comparación, todas las tengo que hacer dentro de ese mismo I, porque ese mismo I puede ir hasta 255 argumentos. ¿Preguntas? Profe, ¿cuál es el id? ¿Cómo El así el I, id? la función I, mírala, acá está. Si ves en la prueba, perdón. Ah, perdón, escuché otra cosa, le entendí otra cosa. Aquí está la función I dentro de la función sí. O sea, es una función anidada. Ok. En el ejercicio de deportes, aquí me dicen que hay alguien, unos socios con unas antigüedades en el club y que se le aplican un deporte y se les va a dar un descuento solo si cumplen las siguientes condiciones. Que tengan una antigüedad mayor a 5 años o que practiquen tenis. Entonces es una o la otra. Entonces voy a generar una antigüedad aquí de forma aleatoria entre 1 y 10 años, por decir algo. Entonces acá está la antigüedad. Vamos a mirar si le aplicamos descuento o no. Entonces igual la función sí, voy a pasarme al cuadrito. Y fíjense que aquí el ejercicio me lo está diciendo, que compare entre la antigüedad o que practique tenis. No la I, o sea, es una condición o la otra. Entonces, por eso voy a poner la función o. ¿Y qué es lo que voy a comparar? Que si la antigüedad, el valor que hay ahí es mayor o igual a 5, y que el deporte que él practica sea igual a tenis. Recuerden que Excel no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Si eso es verdad, ¿qué se le va a dar al señor? Se le va a dar un descuento. ¿De cuánto? No nos dice. Y si no, pues no hay descuento o lo dejamos en blanco. Entonces, vengo y arrastro y de esta manera viene y él compara. Tiene mayor de
5 años y además practica tenis, descuento. El siguiente socio que tiene descuento tiene 6 años de antigüedad, pero practica deportes. No importa, se le da el descuento porque tiene más de 6 años. Es decir, cumple una de las dos condiciones. En cambio, en el ejercicio anterior, con el I, perdón un momentito. Perdón un segundito, un segundito. Mil disculpas, pero es que timbró el teléfono, se alborotó el perrito, etcétera, etcétera. Yo les decía que en el ejercicio anterior la diferencia era que tengo que utilizar la función y porque me estaban condicionando a que se debían cumplir las dos entradas, las dos posibilidades, las dos condiciones. En cambio, en el ejercicio de deportes se cumple el uno o el otro. Entonces, esa es la diferencia entre el I y el O. Pero si miramos el planteamiento, es muy parecido, lo único que cambia es el nombre de la función. Pero fíjense que al cambiar entre I y O, pues el resultado se va a alterar. ¿Preguntas? Profe, sí, yo tengo una pregunta en el de notas. Uh-huh. Profe, es que no entendí o sea, lo último que hay que hacer es el de indicar cuántos alumnos no se han presentado. ¿Ahí toca utilizar alguna función o ¿Estos de toca acá? el de Sí, abajo? sí, función máximo, función mínimo y estudiantes que no presentan el examen es con Ese, la profe. función contar.sí. Ok, ¿Por qué la función contar.sí? Porque tú seleccionas el rango y el criterio es que en este caso sea 0, porque al tener 0 es porque no presentaron el examen. ok, profe. ¿Listo? Listo. Muy bien. Gracias. Por último nos queda el tema que se llama buscar B, pero no lo veo acá, permítanme, corro acá. Listo. Resulta que tenemos varias opciones de buscar datos, buscar información en una tabla de Excel. Entonces, por ejemplo, este ejercicio, tengo una tabla con información, donde tengo registrado una información. Y aquí tengo el simulador de un buscador. La idea es que con un dato clave yo pueda traer los nombres, los apellidos, el root, como en el ejemplo acá, información de la tabla. Es decir, que si yo aquí coloco 3854, después de haber formulado, aquí me aparezca el nombre, el apellido, el root, de acuerdo a ese dato que yo coloqué acá. Esas se llaman funciones de búsqueda. Entonces tenemos la función buscar sola, buscar H y buscar B. En este caso, la función que nos sirve es la función buscar B en B corta, porque la información que nosotros tenemos está en forma vertical. Si ven, las palabras claves están de esta manera, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Por eso utilizamos la función buscar B. Entonces, una primera planteamiento sería de esa función. La vamos a buscar. Buscar B. Perdón, acá. Aceptar. Dice que busca un valor en la primera columna de la izquierda de una tabla. Y luego
devuelve el valor en la misma fila desde la columna especificada. Vamos a interpretar todo eso. La función buscar B tiene 4 argumentos. El primero es el valor buscado. ¿Cuál es el valor que yo estoy buscando en este caso? Este que está acá, la palabra clave. El segundo argumento, matriz buscar ¿en dónde estoy buscando ese valor? Ese valor lo estoy buscando en esta tabla. Luego, el tercer argumento dice indicador de columnas. ¿Cuántas columnas tiene mi tabla? Mi tabla tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 columnas. Pero ¿cuál de ellas es la que quiero que me muestre en este momento? Pues la del nombre, que está en la posición número 2. Entonces, el indicador de columnas va a ser el número 2. Y el último argumento dice que es un valor lógico. Si quiero que la coincidencia sea exacta, que coloque la letra falso. Entonces, yo le doy a aceptar y efectivamente en la posición de la clave 3854, el nombre de la persona es Trinidad. Si yo cambio al 1244, pues es el señor José. Y así puedo venir y completar el apellido y los demás datos. Para el apellido, ¿cuál sería la diferencia de esta función? La diferencia estaría en el indicador de columnas, que ya no es la posición 2, sino la posición 3, porque es donde está el apellido del señor. ¿Sí es claro? Sí, profe. Muy bien. Entonces, así tendrían que completar ustedes este ejercicio de buscador con la función buscar B. Antes hay dos ejercicios, dos hojas, perdón. Uno que se llama lista y otro que se llama ejercicios. Es exactamente lo mismo que el buscador, solo que nuestra tabla de referencia está en una hoja aparte. Entonces, tengo unos códigos de unos servicios de unas empresas de transportes desde el código 1001 hasta el 1005. Aquí en esta hoja de ejercicios yo coloco el código, por ejemplo 1003, y me debe arrojar el servicio que se presta. Entonces en este caso, con la función buscar B, voy a obtener ese dato. ¿Cuál es el valor que yo estoy buscando? Este código de este servicio. ¿En dónde lo estoy buscando? Entonces contraigo, me vengo a la hoja lista y selecciono mi tabla. ¿Cuál es el indicador de columnas que quiero que traiga? El 2 y en ordenado falso. Le doy a aceptar y él ya me trae el tipo de servicio que estoy prestando de acuerdo a un código que tengo acá. Como esta información va para varios colegios, entonces la lista la debo fijar para que cuando yo arrastre, aquí tan pronto yo genere un código, él me va a generar el servicio que corresponde. ¿Sí? Si yo colocase un código que no está dentro de la lista, pues él me va a colocar un error de no aplica, porque el código no existe. Busca ese dato y no existe, entonces me coloca un dato de error que no aplica. Después, ustedes calculan lo mismo para el valor y ya es resolver el ejercicio de acuerdo a la forma de pago. Este valor también lo traen de la lista de precios. Esos son los temas del día de hoy. Se hicieron las aclaraciones de los temas de las sesiones anteriores.
Y este es el ejercicio que corresponde a ese 6. Las fechas de plazo para entregar los ejercicios se amplió, así que si quieren corregir y volver a enviar, o los que no hayan enviado pueden hacerlo todavía. Recuerden también que el miércoles tenemos el cuestionario y eso es todo por el día de hoy. No sé si tengan ¿Profe? preguntas. Dime, Esteban. Sí, yo tengo una. Profe, ¿me podría volver a explicar en la ejercicio de estudiante, de notas, estudiantes, no me acuerdo cómo era que llamaba, ¿de dónde sale la nota de la evaluación? El de notas es en ese 4. ¿Notas o estudiantes? ¿Alumnos? Perdón, notas. Es que Notas. dice estudiantes que no presentan el examen. Acá. Notas. Acá, estudiantes que no presentan el examen. Entonces les decía que es con la función contar.sí. ¿Cuál es el rango? Las notas del estudiante de Word. No va a pasar a esta presentación. Y el criterio, entonces, va a ser que la nota sea 0, que no presentaron. En este caso hay 2 estudiantes que no presentaron la nota. Y fíjense que si yo arrastro aquí, me muestra que hay un estudiante. Entonces, con que lo plantee yo acá, arrastro y me toma la lista de Excel. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? No, Muy profe. bien. Entonces sería todo por el día de hoy. Más tardecito les subo el video y estoy atenta a cada una de sus inquietudes. Les deseo un feliz día, muchos éxitos en sus actividades esta semana y nos vemos el miércoles a la misma hora. Gracias, profe. Bueno, un abrazo, cuídense mucho. Ok, chao, profe. Chao.